En este segundo vídeo abordamos algunos de los pasos y herramientas que pueden sernos de utilidad a la hora de proceder a la modificación de presentaciones. Vamos a verlos. Vamos a hacer modificaciones sobre un archivo. Hemos optado por utilizar un documento de plantilla para presentaciones en PowerPoint, facilitado por la Universidad Rey Juan Carlos a través de su Manual de Identidad Visual. La primera modificación que vamos a realizar es la de cambiar el tamaño de esta presentación. Para ello, iremos a Diseño y Tamaño de diapositiva. Con esta herramienta tendremos acceso a la configuración de la página. Desde la misma es posible cambiar el tamaño de la diapositiva teniendo en cuenta para qué va a ser utilizada. Aparecen distintos formatos bastante comunes, al tiempo que también pueden introducirse medidas personalizadas, cambiar la orientación de la diapositiva e insertar un encabezado o pie de página. Desde este botón aparecen dos formatos muy habituales en la presentación. Podemos ver en qué formato es en el que está y cambiar desde aquí su relación, por ejemplo, a un formato 16:9. Como vemos, al cambiar el formato, el contenido se ha quedado desconfigurado. Más adelante veremos cómo podemos solucionarlo. En esta presentación disponemos de 4 diapositivas que contienen distintos diseños de portadas. Vamos a borrar 3 de las que nos proponen. Nos vamos a quedar solamente con una de ellas. Seleccionamos las 3 teniendo pulsada la tecla D mayúsculas y con el botón derecho del ratón desplegamos el menú y eliminamos las diapositivas. También podrían borrarse de una en una, simplemente seleccionándolas. Con ese mismo botón las podríamos eliminar o bien con la tecla suprimir de nuestro teclado. Veamos ahora cómo realizar ajustes de color más avanzados. En este caso, la presentación contiene 2 colores que forman parte de la identidad visual de la URJC. Vamos a ajustar el color rojo con los parámetros de color exactos que se nos aportan desde el Manual de Identidad Visual. Teniendo seleccionado un elemento yendo a más colores, obtendremos la información de la composición de este color en distintos sistemas de color. Por ejemplo, podremos acceder a qué valores componen este color en un sistema RGB, en CMYK o incluso, por ejemplo, en un sistema hexadecimal de color. Vamos a quedarnos con los valores en el sistema RGB. Si accedemos al manual de identidad visual, encontraremos cuál es la composición de este color rojo en distintos sistemas de color. Vamos a tomar los valores del sistema RGB y los utilizaremos para los indicadores de color que tenemos disponibles en PowerPoint. Igualmente podríamos haber elegido otro sistema de color, por ejemplo, el valor hexadecimal de este color. Podemos copiarlo y llevárnoslo al espacio donde podemos pegar el número de color hexadecimal. Lo aplicaríamos y tendríamos exactamente el mismo color. Otra forma de seleccionar un color exacto es con la herramienta cuentagotas. Si estamos dentro del mismo documento, por ejemplo, en este caso hemos dibujado un elemento rectangular, una vez que lo tenemos seleccionado vamos al color, más colores, elegimos esa herramienta cuentagotas, clicamos sobre el área de la diapositiva que contiene ese color, como vemos se carga y al aceptar conseguimos el color exacto.
Si el color que queremos conseguir está fuera de la presentación de diapositivas, pues por ejemplo en una página web, también es muy sencillo. Tenemos instalado una extensión en el navegador, en este caso Pixel Zoomer. Simplemente con seleccionarlo en el navegador nos desplazamos hasta el color que queremos conseguir, activamos la herramienta cuentagotas y dispondremos de la información de los colores clicando sobre ellos tanto en el sistema hexadecimal como en sistema RGB. Después solamente nos quedaría ir a nuestra presentación e insertar estos valores para conseguir el mismo color. Si, como es nuestro caso, quieres mantener una determinada identidad visual, por ejemplo, una identidad visual corporativa de tu universidad o centro, es importante que también conozcas la tipografía que se utiliza y posteriormente tendremos que aplicarla en todos los espacios que contengan texto en nuestra presentación. Como recordarás, cambiamos el formato de nuestras diapositivas, con lo cual las pastillas de texto quedaron descolocadas. Vamos a seleccionarlas, ampliarlas y colocar los distintos elementos de la diapositiva para que queden acordes a su tamaño actual. Una vez hecho esto, hemos seleccionado la pastilla de texto inferior con un logotipo de la universidad. Teniendo pulsadas la tecla de mayúsculas, podremos seleccionar más de un elemento al mismo tiempo. Podríamos haberlos agrupado. En el botón derecho del ratón en el menú desplegable aparece la posibilidad de agrupar y lo que hemos procedido a hacer es bloquear este conjunto, estos tres elementos, para que nos sirvan de pie en la diapositiva como un elemento que no se mueva en ningún momento aunque pasemos por encima de él. Vamos ahora a insertar diapositivas de otras presentaciones. En este caso vamos a insertar, volver a utilizar diapositivas y seleccionamos el archivo. Al dar a aceptar veremos cómo se insertan dentro de nuestra nueva presentación todas las diapositivas que contiene ese documento. Otra opción es que podríamos ir a la presentación desde la que queremos exportar, copiar la diapositiva concreta y pegarla, o bien arrastrarla directamente hasta el navegador de las diapositivas. Recuerda además que desde este navegador de diapositivas puedes mover la ubicación, la posición de las diapositivas al lugar que desees. Es posible que si estás modificando presentaciones, el fondo contenga elementos gráficos que o bien quieras mantener o quizás desees quitar, como por ejemplo podría ser ahora mismo el caso. Para poder eliminar estos elementos, accederemos a Diseño, Formato del fondo y en Relleno, Ocultar imágenes gráficas del fondo. Cuando hemos eliminado esas imágenes gráficas del fondo, han desaparecido quizás algunos elementos gráficos que también nos interesaban. Vamos entonces a insertar ahora un recuadro que va a servir para destacar un área de esta diapositiva y separar también sus contenidos de los demás. Vamos a darle un formato de relleno, vamos a cambiar sus líneas. La cuestión es que al haber creado este elemento ahora, ha quedado por encima de otros elementos gráficos que ya estaban en la página, gráficos y textuales. Podremos seleccionarlos y organizarlos, de tal manera que ahora lo vamos a enviar al fondo. En nuestra diapositiva contamos con una imagen en la cual aparecen unos bordes, unos ángulos blancos que quizás podríamos quitar. Para ello, una opción con una aplicación muy rápida sería ir a las herramientas del formato de imagen, dentro de ello a recortar a la forma y seleccionar un rectángulo que se adecue al recorte
qué queremos hacer, de manera que quede enmascarada la imagen tras ese rectángulo. Igualmente, otra opción podría ser recortar una zona de esa imagen utilizando desde el formato de imagen quitar fondo. Ahora podríamos añadirle una sombra a esta imagen, a este objeto. Desde formato de imagen, sombra, iríamos a estilos preestablecidos, siempre sabiendo que de una forma más avanzada se pueden modificar muchos de sus parámetros. Como ya indicamos en un vídeo anterior, es muy importante añadir textos alternativos a aquellas imágenes que no son decorativas. En este caso podría ser una imagen decorativa, pero al mismo tiempo podría destacar, por ejemplo, por qué estoy utilizando esta imagen en esta diapositiva concreta, de cara al uso de lectores de pantalla. Asimismo, es muy importante que se indique el origen y la licencia de todos los materiales, los elementos que estemos utilizando dentro de nuestras presentaciones. En este caso, hemos utilizado un pie de imagen que nos ha facilitado directamente el programa al insertar estas imágenes. Como vemos, dispone de un hipervínculo. El hipervínculo se puede insertar y se puede modificar clicando en el botón derecho del ratón a través del menú desplegable, accediendo a hipervínculo, modificar el hipervínculo. Podemos cambiar el texto que va a aparecer en pantalla, así como algunos otros elementos. Por ejemplo, si el enlace irá a una página web o a un archivo, o se moverá dentro de este documento a distintas páginas. Las tablas pueden insertarse desde el menú Insertar, Tabla, dando el número de columnas y número de filas. Una vez que tengamos insertada esta tabla, se le pueden cambiar distintos elementos del formato. Si tenemos copiados en el portapapeles datos externos, pueden pegarse directamente en la nueva tabla creada. Otra opción es que estos datos copiados pasáramos directamente a pegarlos, generándose la tabla automáticamente. Posteriormente podríamos modificar algunos de los atributos del diseño de esta tabla. Otra de las opciones que tenemos es insertar objetos o elementos, grupos de elementos desde SmartArt. Tiene, pues, para poder destacar determinadas listas, procesos, ciclos, jerarquías, relaciones, matrices. Los diseños son muy variados. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a elegir insertar un determinado tipo de proceso. Una vez que el elemento se ha insertado, procedemos a ajustar el tamaño del objeto y su posición dentro de la diapositiva. Dentro de este diseño podríamos aplicar diversas personalizaciones en el estilo, en la forma de la misma. Nos quedaría ahora insertar texto para describir los distintos elementos de este proceso. Desde este menú comprobarás que podrás añadir más elementos al proceso, eliminarlos o incluso cambiar su orden. Lo último que vamos a comentar en este vídeo es la posibilidad de insertar ecuaciones. Desde el menú Insertar, Ecuación, dispondrás de algunas ecuaciones ya predefinidas, al mismo tiempo que si
insertas primero un cuadro de texto, podrás insertar una nueva ecuación escribiéndola de forma personalizada, aunque contando con distintos elementos en el menú de inserción de ecuaciones.